Yo mi primera pregunta, sobre todo porque es así como obligatoria además, es que cómo ha sido para él volver al mundo de Alagaësia, bueno, no se pronuncia así, pero no me sale, después de tanto tiempo, desde que se publicara el legado. So the first question after, she almost is compelled to ask is what it was like to return to Alagaësia after such a long time, of completing the inheritance cycle. It was like returning home after a long journey. It was like slipping on a well-worn glove. It was like smelling a familiar scent from your childhood. And when I started working on the first few chapters and writing about Eragon and Saphira, I got a tingle down my spine. And I literally asked myself, why did I wait so long? Fue como volver a casa después de un largo viaje, como ponerte una prenda que te sienta como un guante, como recuperar un olor de la infancia. Qué bonito. Cuando me senté a escribir el primer capítulo y recuperé a los personajes de Dragón y Saphira, lo primero que me sentí un estremecimiento en la espalda y pensé, ¿por qué he tardado tanto? Ah, pues sí, ¿por qué? ¿Por qué ha tardado tanto? Why did it take you this long? I won't give such long answers. I'm fine, I'm absolutely fine. Absolutely. I'm really good at this. Don't worry. I'm sure you are. What was the question again? Just why did it take you so long? My agent asked me the same thing. So, your agent. It took me a long time because I worked on the inheritance cycle from 1998 until 2012. And that is a huge chunk of your life to spend working on any one thing. ¿Por qué tardé tanto en volver a este mundo? Mi agente me preguntó lo mismo. La verdad es que es porque yo estuve trabajando en el legado desde 1998 hasta 2012 y eso es una época larguísima en la vida de uno para estar trabajando en una sola cosa. So that took me from the age of 15 to the age of 27, 28, and when I finished, I needed a break, so I worked on a screenplay, I've worked on short stories, and I've been working on a massive science fiction novel full of spaceships, lasers, aliens, explosions, and tentacles. Madre mía. Así que como estuve desde los 15 hasta los 27 años trabajando en esto, cuando terminé sentí que necesitaba tomarme un descanso y así lo hice. Escribí un guión, escribí relatos cortos y he estado trabajando en una inmensa obra de ciencia ficción llena de marcianos, explosiones, láseres y naves espaciales. Vale, bueno, sobre esa le quiero preguntar luego después. Bueno, en este libro, en El tenedor, la hechicera y el dragón, el personaje MUCHAS hace referencia como que está recopilando información sobre unos huevos, ¿vale? Y luego, más adelante, casi al final del libro, en el último relato, es como que Eragon también hace referencia a que Galvatoris, es que no sé pronunciar los nombres, me va a matar, pues como que había ocultado más huevos de unos seres llamados GRACIAS. Yo mi pregunta es si esto significa que puede haber más historias sobre este mundo y sobre estos personajes, por supuesto, porque da pie, o da a entender a que da pie a más historias. So in this book we see Marzo trying to gather information about the eggs, and then towards the end... ¿Necesitas leer los nombres? No, Vale, estoy... nada. And then towards the end it is insinuated that Galvatoris was hiding more than he actually let on. So does this mean that you're going to be writing more stories about this web? Of course. Ay, perfecto, me Pues encanta. claro. Me encanta. In the United States, it says on the cover of the English edition, Volume 1. Ah, vale, que en la edición inglesa es el en la volumen edición 1. americana pone en la portada Es que aquí nos lo han ocultado. So there are going to They hid be, it from us. yeah, there are going to be more editions of the short stories, and then I'm planning a full-size novel set within the world, and that book it has a name, but I call it Book 5. It'll be very thick, and then I have other books set within the same world also. Así que va a haber más libros de relatos y luego otro tomo que será una novela entera y luego otro más muy largo que tiene título, pero yo por ahora lo llamo libro 5 y bueno, pues que voy a continuar. Genial, genial. Pues me gusta entonces esa noticia, la verdad. Mucho. Y creo que al resto de fans también le va a gustar muchísimo.
Vale, luego también tengo otra pregunta sobre el personaje de Elba, porque me tiene muy intrigada, es un personaje que me fascina por el poder que tiene y también porque creo que tiene como mucho potencial para futuras historias. Entonces yo lo que quería saber era si quizás en esas nuevas historias tendrá un poquito más de protagonismo y si quizás está relacionada con el huevo de dragón que eclosiona al final de estos relatos. ¿Cuántas cosas? There's a lot of questions about the character of Elba because she's so powerful and she seems to have such wonderful potential to take on a larger role in later stories. Book and 5. she's just Book 5, Book ok, five. ok. There you go. Genial. Fantástico, entonces. Vale. Bueno, yo también, después de leer sus libros, me he estado un poquito informando sobre él y tal, y sé que le gusta Tolkien. Yo también soy muy fan de Tolkien. Entonces, sí es cierto que yo a la hora de leer los libros he visto, digamos, una pequeña similitud, sobre todo a la hora de crear el mundo. Es como que parte de la nada para crear un mundo maravilloso, lleno de seres totalmente diferentes, pero que conviven en el mismo lugar. Yo lo que quería saber era si le costó mucho, pues yo qué sé, dar nombre a estos personajes, crear este mundo, o si realmente, no sé, le salió un día, soñó con ello y dijo, venga, pues lo voy a plasmar, sin más. So I know you like Tolkien and I'm also a big fan and I feel there's a big parallel in world building wise in how Tolkien went about creating Middle-earth and how you went about creating Alagaësia. And my question is, was it very hard to come up with names for everything and to build this big wonderful world full of different creatures that live with each other, or did it just come to you one day? Building the world was easier than coming up with the names. Crear el mundo fue mucho más fácil que Pero que- inventar los nombres. Sí, es que los nombres... The world did not come to me in one piece. The story came first, and then I built the world around the story. And the world came from asking lots of questions about what could be possible, what was possible, and what I wanted in the world. El mundo no se me ocurrió así de una sola vez. En realidad, lo primero que pensé fue en la historia, en el argumento, y entonces construí el mundo alrededor de esta historia preguntándome qué es lo que es posible dentro de esta historia, qué es lo que tendría que pasar, y a partir de allí fui trabajando. ¿Y qué personaje fue el que más le costó crear y cuál, digamos, el más sencillo, el que tenga más personalidad en comparación con el que quizás sea un poquito más frágil, por decirlo de alguna manera? No frágil tampoco, pero So, algo así. what was the hardest character to create and the easiest one? In terms of who has like the strongest, more multifaceted personality and the one that's perhaps a little more frail? Well, for me, the easiest character to write is Saphira, the dragon. And the hardest to write is Arya, because the furthest thing from a 15-year-old homeschooled boy in Montana is a 120-year-old elven princess. So there was no overlap there, and that was hard for me to write about her at times. Para mí el personaje más fácil sobre el cual escribir es el de Saphira, el dragón, y el más difícil tiene que ser Arya, porque no hay nada más alejado de un chico de 15 años que se educa en casa en Montana que una princesa elfa de 115, o sea, ahí no teníamos nada en común, tuve que esforzarme mucho. ¿Y con Eragon tiene algún tipo de similitud? So what's the overlap with Eragon? I mean, when I started writing, Aragon was me, but over the course of the books, he does many things I hadn't done and becomes very much his own character. Al principio, cuando empecé a escribir, en realidad Eragon era yo mismo, pero a medida que iba avanzando, iba haciendo muchas cosas que yo no había hecho nunca y acabó convirtiéndose en un personaje completamente distinto. But I'd say the biggest similarity is his sense of enthusiasm and his desire to learn and ask questions. Pero sí que diría que lo que más tenemos en común es su entusiasmo y el deseo de aprender y hacer preguntas. Muy bien, muy bien. Vale.
Bueno, yo me quedo en principio nada más con una pregunta, que era preguntarle por ese proyecto nuevo en el que él está trabajando, que además lo menciona en los agradecimientos, que si se sabe si se va a publicar, si nos puede hablar un poquito sobre ello, veo que es ciencia ficción, que sí, esto también, pero esto es como más fantasía, que si es algo totalmente distinto, que yo me imagino que sí, pero bueno, que nos hable un poquito de eso, a ver si... Can you tell us a little bit about your science fiction project? Do you have, does it have a publication date? Is there something you can mention? Is this something entirely different from what we've read from you so far? It is different, but I'll be finishing the book in a week and a half when I get home. And then I'm going to sit down and read it and figure out if it works. If it works, then it'll be published before too long. Sí, es algo muy diferente y espero poder terminarlo dentro de 10 días cuando vuelva a casa, y una vez lo termine pues me voy a sentar a leerlo a ver si funciona, y si funciona entonces espero que se publique en breve. Seguro que sí. But it's a big epic story, like the ones I like to write, and despite the fact that there are spaceships in it, if you've enjoyed Eragon, you're very much going to enjoy this book. Es una historia muy épica, como todo lo que me gusta escribir a mí, y aunque es una historia de ciencia ficción, si habéis disfrutado leyendo Eragon, también os disfrutaréis leyendo esto. A mí me gustaría que también siguiera escribiendo, pues eso, que ya lo ha dicho, pero me gustaría, porque además al final creo que es como que va a crear algo parecido a lo que creó Tolkien realmente, que basó luego toda su historia en el mundo de la Tierra Media, y estaría genial que hiciera lo mismo, pero con el mundo de Eragon, o sea, que sería fabuloso, sinceramente, me parece pero una pasada. De verdad. I'm really looking forward to reading more Alagaësia stories, because it seems that you're on the way of doing something like Tolkien did, where he based all, if not almost his entire work into this world of Middle-earth, and I just love it, and I just wish to read about it. That's partly why I'm writing the science fiction book, is to prove that I can write something outside of Alagaësia. And the problem is, then I'll have readers who want more science fiction and readers who want more fantasy. And... Precisamente estoy trabajando en este proyecto porque quiero demostrar que soy capaz de escribir algo fuera de Alagaësia. Sin embargo, sé que cuando termine pues tendré lectores que querrán leer más ciencia ficción, otros que querrán más fantasía, y bueno. Bueno, pero fuera de eso, pues que nunca se olvide de esta historia. No. Que la siga dando vida de alguna u otra forma. Sí. Have you read the new book? Yes. I hope you enjoyed it. A lot. ¿No se dice así o no? Sí, vale. Too short. Too short. It needs to be short, bigger. yes. En comparación con los otros, nada que ver. Yes, compared with the others, it was way too short. Pero engancha igual, ¿eh? O sea, que aunque los otros sean más gordos, engancha. Así que eso es lo que al final cuenta, el que te enganche, te atrape y te lo leas de un tirón independientemente de las hojas que tenga. So that counts, and you can just read it in one sitting, no matter how many pages it has. If only I could write it in one sitting. Ojalá pudiera escribirlo yo de una sentada. Ojalá, ¿verdad? ¿Es la primera vez que viene a España? Is this your first time in Spain? No. No. I came here in 2005 for Eldest, and in 2012 for San Jordi, Aquí, and sí. for Inheritance, and then I've been here in 2013 and 2016, and I've lived in Barcelona for a month or two. I very much like it here. I like Spain. My sister likes it here, so yeah, I like this. Me alegra entonces. Vine en 2005 con Eldest, y luego en 2012 pues con El Legado y por San Jordi, y luego he estado aquí en 2013, en 2016. Es que yo me lo he perdido, porque se ha venido además a Barcelona. Es que no soy de aquí. No. She's not from Barcelona, she missed you the other time, unfortunately. Yo soy de Toledo. I'm a dual U.S.-Italian citizen, so I can live in Barcelona or Spain, and I can live in the EU, which helps
tiene la doble nacionalidad italiana-americana, genial. entonces puede vivir aquí si tiene permiso de... Genial, eso es fantástico. Yo es que conocí esos libros por una amiga, se llama Mónica, que la encantan los dragones. Y claro, me dijo que tenía que leer sí o sí Eragon, que son sus libros favoritos de toda la vida. Y que sí o sí lo tenía que leer, que me iban a gustar mucho, que eran de fantasía, que había dragones, que estaban genial. Digo, bueno, venga, pues vamos a leerlos. Y la verdad es que me alegro mucho de que me los recomendara. I got to know your book through a friend whose favorite thing in the world are dragons. Aw. And she was just, you have to read this book. Sí. She was in love with the Alagaësia stories, and so she gave them to her to read, and she's very, very happy that she did. Oh, wonderful. Muy bien. Muy bien. Pues estaría. Thank you so much. My pleasure. Thank you. El otro motivo por el que estoy muy contento de estar aquí es para hablaros de este libro, El tenedor, la bruja y en inglés the worm, que es una palabra antigua para referirse a un dragón. Hace bastantes años que se publicó el último libro de la serie de Eragon, se publicó de hecho en 2011. 2011 is also a year where two other very well-known fantasy authors published their first books, or their last books, and that would be Patrick Rothfuss with Wise Man's Fear and George R. R. Martin. En 2011 de hecho fue también el año en el que dos autores de fantasía muy conocidos también publicaron sus últimos libros. Uno de ellos es Patrick Rothfuss, con el último título de la saga El libro del viento, y por supuesto George R. R. Martin. And I won't lie, over the past few years I've been looking at the calendar and I've been thinking to myself, I wonder which of us is going to get a book published first. Llevo varios años mirando el calendario y pensando, vaya, me pregunto cuál de nosotros publicará otra vez un libro antes. Well, here it is. And you might wonder why it took so long, and the answer is complicated, but part of it is that I worked on Eragon and the rest of the inheritance cycle from 1998 until 2011, 2012, and that took me from the age of 15 to 27, 28, and that is a huge chunk of your life. And after I finished inheritance, I was done. Bueno, pues aquí tenemos el libro y a lo mejor os estaréis preguntando por qué he tardado tanto en escribir otro. Y la verdad es que es una pregunta complicada. El primer motivo es porque yo estuve trabajando en la saga del legado desde 1998 hasta 2012, es decir, desde los 17 hasta los, no, perdón, desde los 15 hasta los 17 años. Entonces, cuando terminé el legado, la verdad es que estaba hasta el moño. So I needed to work on other things, and I have. I wrote a screenplay that hasn't worked. I wrote some short stories that you may get to read someday. And I have been working on a massive science fiction novel full of spaceships and lasers and aliens and explosions and tentacles. Bueno, y en ese tiempo escribí un guión que no ha ido a ningún sitio, unos 4 relatos cortos que a lo mejor leeréis algún día, y por encima de todo he estado trabajando en una novela de ciencia ficción llena de naves espaciales, explosiones, láseres y tentáculos. And in fact, when I return home from this trip, in a week and a half, I will be done with the science fiction book. And then I'm going to sit down and I'm going to read it, and if I like what I read, you are going to see this book very soon.
A decir verdad, cuando vuelvo a casa, estimo poder tardar alrededor de una semana y media en terminar este libro. Entonces me voy a sentar a leerlo y si me gusta lo que leo, pues se va a publicar y espero que vais a poder leerlo muy pronto. But while I've been working on these various projects, I've still been thinking of Eragon and the world of Eragon. You know, as I'd be falling asleep or walking out in the forest or something, every once in a while this voice would pop up in the back of my head, and the voice would say, I wonder what Eragon and Saphira are doing. Pero la verdad es que durante todo este tiempo, a pesar de estar trabajando en otras cosas, no he dejado de pensar en Eragon y en el mundo de Eragon. A veces, cuando estaba a punto de dormirme o dando un paseo por el bosque, sentía una vocecilla en la cabeza que me decía, me pregunto qué estarán haciendo Eragon y Saphira. You know, after working on the books for so long, they just got burned into my brain. And like you, I love the world and I love the characters. And I've always intended to return to Alagaësia to write another book, but I always intended to do a full-size novel, which on the internet I have been calling Book 5. Pero igual que vosotros, yo estoy enamorado de Eragon y del mundo de Alagaësia, entonces yo siempre tenía pensado volver y continuar la historia. Lo que pasa es que pensaba hacerlo en forma de una novela que yo en internet llamo el quinto libro. Now, Book 5, you have to mention it in all caps, Book 5, is going to happen. It is plotted out. It is ready to go. I have the title. I just have to write it. Necesito que os lo imaginéis en mayúsculas, el quinto libro. Lo tengo todo pensado, el argumento, el título, está todo preparado. Solo tengo que sentarme a escribirlo. But I've had some of these other ideas I've had are not giant books, they have been short stories. And I wasn't sure if I wanted to write them because in my experience, writing a story meant you outline it for a few months and then you spend 1 million published words and 10 years of your life writing the story. Y la verdad es que tenía otras ideas para relatos breves, pero no tenía muy claro si quería o si debía escribirlos, porque por lo que yo había vivido hasta entonces, escribir una historia era dedicarle 10 años de tu vida y escribir 1 millón de palabras y luego publicarlo. But finally, about 2 years ago, I said, enough. And I was watching a Hollywood movie with my sister, a big blockbuster film, and it wasn't very good. Pero hace un par de años dije, ya está bien. Estaba viendo una película muy taquillera con mi hermana, una película de Hollywood que no era muy buena. Now, I'm not going to tell you the name in order to protect the guilty. It wasn't Eragon. I mean, and it couldn't be because they never made it into a movie, right? No voy a decir el título de esa película para no incriminar a nadie. Os diré que no era Eragon, porque en realidad nunca hicieron la película. I joke. Cierto. A little. But this movie wasn't very good. And I don't know about you, but when I watch movies that are flawed, I find them much more inspiring than when they are perfect. Because perfect is beautiful, but perfect doesn't, you can't improve on perfect. It's really hard to know how to make perfect. Bueno, esto de que he dicho era broma, pero solo un poco. En fin, estábamos viendo esta película que no era muy buena y pasa algo cuando ves una peli mala y es que te resulta inspiradora, porque al final cuando ves una película que es perfecta, es preciosa, pero